Nadie te lo dice cuando cruzas sus puertas, pero hay huéspedes en el Hotel Stanley que nunca hicieron el checkout. Y lo más inquietante no es que sigan allí, sino que algunos aseguran haber hablado con ellos sin saberlo, hasta que ya era demasiado tarde. En lo alto de las montañas de Colorado, aislado entre el silencio y el viento que corta la piel, se alza el Hotel Stanley, un lugar cuya elegancia es tan imponente como su historia, y cuyos pasillos parecen guardar algo más que recuerdos. A simple vista, es un refugio de lujo, un destino turístico con encanto clásico. Pero bajo esa fachada pulcra se esconde una acumulación de relatos que no encajan con la lógica ni con la razón. Todo comenzó como un sueño. A principios del siglo XX, un hombre llamado Freeland Oscar Stanley, conocido por su éxito en la industria automotriz, decidió construir un hotel que reflejara prosperidad, salud y belleza. Había llegado a Colorado buscando aire puro para curar su enfermedad, y lo que encontró fue algo que cambiaría su destino, aunque no de la forma que esperaba. El hotel abrió sus puertas en 1909, prometiendo descanso, lujo y una experiencia inolvidable en medio de la naturaleza. Durante décadas recibió a visitantes de todo tipo: aristócratas, artistas, viajeros en busca de tranquilidad. Pero poco a poco comenzaron a surgir historias extrañas. No eran simples rumores de huéspedes impresionables. Eran empleados, gerentes, personas que llevaban años viviendo entre esas paredes, todos contando versiones similares de algo que no podían explicar. Puertas que se abrían solas en mitad de la noche, pisos que crujían sin que nadie caminara sobre ellos, sonrisas infantiles en pasillos vacíos. Y lo más perturbador, habitaciones que parecían ocupadas, incluso cuando estaban oficialmente deshabitadas. Como si alguien, o algo, se negara a abandonar su estancia. Con el paso de los años, el Hotel Stanley dejó de ser solo un lugar de descanso y se convirtió en un punto de atracción para lo inexplicable. Investigadores de lo paranormal, curiosos, incluso escépticos, comenzaron a llegar atraídos por las historias. Algunos se marchaban con respuestas, otros con más preguntas de las que podían soportar. Pero lo que realmente marcó un antes y un después en la historia del hotel ocurrió en 1974, cuando un escritor en busca de inspiración pasó una noche allí, en una habitación casi vacía, en un hotel prácticamente cerrado por temporada. Su nombre era Stephen King. Aquella noche, King tuvo un sueño tan vívido, tan aterrador, que al despertar supo que había encontrado la semilla de una de las historias más perturbadoras jamás escritas. Una historia sobre un hotel aislado, donde algo maligno influye en sus huéspedes. Esa historia se convertiría en El Resplandor. Lo inquietante no es solo que el Hotel Stanley inspirara esa obra. Lo verdaderamente perturbador es que muchas de las escenas descritas en la novela coinciden con testimonios reales de quienes aseguran haber vivido experiencias inexplicables dentro del hotel. Como si la ficción no fuera del todo ficción. Y entonces surge la pregunta que nadie puede responder con certeza. ¿Hasta qué punto lo que ocurre en el Hotel Stanley es producto de la sugestión? ¿Y hasta qué punto estamos ante algo que simplemente no debería existir? Porque hay registros de huéspedes que afirmaron haber sido despertados por alguien que no estaba allí. Personas que describieron encuentros con figuras vestidas de otra época. Incluso empleados que renunciaron de un día para otro, incapaces de seguir trabajando en un lugar donde cada noche parecía esconder una nueva anomalía. Pero entre todas las historias, hay una que destaca por encima del resto. Una historia que no solo involucra a los vivos, sino a alguien que, según muchos, nunca se fue realmente del hotel. Una presencia constante, silenciosa, que parece observarlo todo desde las sombras. Y lo más inquietante es que su historia está documentada. Hay nombres que se repiten en los registros del Hotel Stanley. Y luego hay uno que parece haber quedado atrapado entre sus paredes. No es una leyenda transmitida por el boca a boca. No es una invención para atraer turistas. Es un hecho documentado que, con el paso del tiempo, ha adquirido un matiz imposible de ignorar. Su nombre
Era Elizabeth Wilson y trabajaba como ama de llaves en el hotel durante sus primeros años de funcionamiento. Era una mujer discreta, meticulosa, conocida por su dedicación y por conocer cada rincón del edificio como si fuera una extensión de sí misma. Nadie imaginaba que su historia terminaría siendo una de las más inquietantes jamás asociadas al lugar. En 1911, apenas 2 años después de la inauguración del hotel, ocurrió un incidente que cambiaría todo. Una tormenta eléctrica azotaba la zona aquella noche, y el hotel, aún moderno para su época, contaba con un sistema eléctrico relativamente avanzado. Elizabeth fue enviada a revisar una habitación en la segunda planta, la habitación 217. Lo que ocurrió después quedó registrado como un accidente. Una explosión repentina, causada por una acumulación de gas o un fallo eléctrico, nunca quedó del todo claro, sacudió la habitación con una violencia inesperada. Elizabeth fue lanzada varios metros, quedando gravemente herida. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Pero algo cambió. Tras su recuperación, Elizabeth regresó al trabajo. Sin embargo, quienes convivían con ella comenzaron a notar una transformación sutil, difícil de explicar. Decían que su presencia era distinta, que su forma de moverse por el hotel tenía algo extraño, como si caminara con un propósito que nadie más comprendía. Años después, cuando finalmente dejó este mundo, muchos pensaron que su historia había terminado. Pero fue entonces cuando comenzaron a surgir los relatos más inquietantes. Y huéspedes de la habitación 217 empezaron a reportar fenómenos extraños. Maletas que aparecían ordenadas sin que nadie hubiera entrado. Ropa doblada con una precisión casi obsesiva. Luces que se encendían y apagaban en mitad de la noche. Y en algunos casos, la sensación inequívoca de que alguien estaba allí, observando. Algunos afirmaron haber visto a una mujer, vestida con ropa de otra época, moviéndose con calma por la habitación, como si siguiera cumpliendo con sus tareas. Nunca hablaba, nunca interactuaba directamente, pero estaba ahí. Los empleados del hotel no tardaron en reconocer un patrón. Las descripciones coincidían con Elizabeth Wilson, y lo más desconcertante es que su presencia no parecía hostil. Al contrario, parecía mantener un orden invisible, como si aún se considerara responsable de aquel espacio. Pero no todos los encuentros fueron tranquilos. Hubo quienes despertaron en mitad de la noche, incapaces de moverse, sintiendo una presión en el pecho. Y al abrir los ojos, encontraron una figura junto a la cama, observando, en silencio, sin expresión, como si evaluara algo que nadie más podía entender. Otros huéspedes, completamente escépticos antes de su estancia, abandonaron el hotel sin terminar su reserva. No querían explicaciones, no querían respuestas, solo querían salir de allí. Y entonces surge una posibilidad inquietante. ¿Y si Elizabeth nunca abandonó realmente el hotel? ¿Y si aquel accidente no solo la marcó en vida, sino que la ató a ese lugar para siempre? Porque hay algo que pocos mencionan, algo que apenas aparece en los relatos más conocidos. Algunos empleados han asegurado que la actividad en la habitación 217 aumenta en determinadas noches. No es aleatorio, no es constante. Es como si respondiera a un patrón o a una memoria que sigue repitiéndose. Pero Elizabeth no es la única presencia asociada al Hotel Stanley, ni siquiera la más inquietante, porque si hay algo más perturbador que un espíritu que mantiene el orden, es uno que parece disfrutar alterándolo. Y en los pasillos del hotel, hay risas que no pertenecen a ningún huésped registrado. Hay sonidos que el oído humano reconoce de inmediato, y otros que despiertan una inquietud difícil de explicar. En el Hotel Stanley, muchos aseguran haber escuchado risas infantiles en mitad de la noche. No son ecos lejanos, no son imaginaciones fugaces, son claras, cercanas y, lo más perturbador, imposibles de ubicar. Durante años, los testimonios comenzaron a coincidir en un punto específico del hotel: los pasillos cercanos a la cuarta planta.
un lugar menos transitado, más silencioso, donde la sensación de aislamiento se intensifica con cada paso. Allí, varios huéspedes afirmaron haber oído pasos pequeños corriendo sobre la madera, seguidos de susurros, como si un grupo de niños jugara a algo que nadie más puede ver. Al principio, se pensó que podían ser sonidos del exterior, corrientes de aire, incluso bromas de mal gusto. Pero con el tiempo, las historias se volvieron demasiado precisas para ser descartadas. Personas que no se conocían entre sí describían exactamente lo mismo. Incluso coincidían en detalles que no habían sido divulgados públicamente. Algunos hablaban de una pelota rodando sola por el pasillo. Otros aseguraban haber visto puertas entreabiertas que se cerraban lentamente, como si alguien pequeño se escondiera detrás. Y en ciertos casos, había algo más, algo que no encajaba con la inocencia que uno esperaría de una presencia infantil. Porque no todas las experiencias terminaban con una simple anécdota inquietante. Hubo huéspedes que despertaron sobresaltados al sentir que alguien se sentaba en el borde de la cama. El colchón se hundía ligeramente, pero al encender la luz, no había nadie. Solo el silencio. Solo la sensación persistente de no estar solos. Uno de los relatos más inquietantes proviene de una pareja que se alojó en una de las habitaciones cercanas a esa zona. Durante la madrugada, ambos fueron despertados por lo que parecía ser una discusión en voz baja, entre niños. No podían entender las palabras, pero el tono era claro. Había tensión, enfado, incluso algo parecido al miedo. Decidieron abrir la puerta. El pasillo estaba completamente vacío. Sin embargo, el sonido no desapareció de inmediato. Continuó unos segundos más, como si no dependiera del espacio físico, como si estuviera ocurriendo en otro plano, superpuesto al nuestro. Pero lo más desconcertante no es la presencia de estas voces, sino la reacción del propio hotel, porque hay momentos en los que la actividad parece intensificarse sin motivo aparente. Luces que parpadean con más frecuencia, puertas que se cierran con violencia, objetos que cambian de lugar sin explicación, como si algo o alguien respondiera a una energía que los humanos no perciben. Algunos investigadores han planteado una teoría inquietante. No se trataría de espíritus conscientes, y como el caso de Elizabeth Wilson. Serían fragmentos, impresiones emocionales atrapadas en el tiempo, como una grabación que se repite una y otra vez, sin intención, sin conciencia, pero con una fuerza suficiente para manifestarse. Una especie de eco del pasado. Pero esa teoría no explica todos los casos, porque hay encuentros que sugieren algo más. Algo que observa, que reacciona, que parece consciente de la presencia de los vivos. Y en esos casos, la experiencia cambia por completo. Deja de ser un fenómeno inexplicable para convertirse en algo profundamente perturbador. Y es entonces cuando aparece otro nombre. Un nombre que no figura en los registros oficiales del hotel. Un nombre que nadie puede confirmar, pero que muchos aseguran haber escuchado en susurros, en sueños, incluso en grabaciones que nunca debieron captar nada. Y un nombre que, según algunos, no pertenece a este mundo. Hay algo especialmente inquietante en los nombres que no deberían existir, porque cuando un lugar comienza a susurrarlos, deja de ser simplemente un espacio físico. En el Hotel Stanley, varios investigadores han coincidido en un fenómeno difícil de encajar. Grabaciones de audio en las que aparecen voces que no estaban presentes en el momento de la grabación. No se trata de interferencias comunes. No son ruidos distorsionados ni sonidos ambiguos. En algunos casos, son palabras claras, pronunciadas con una intención que parece dirigida, como si alguien, o algo, intentara comunicarse desde un lugar al que no tenemos acceso. Uno de los métodos más utilizados por los investigadores de lo paranormal es la grabación de psicofonías. Sesiones en habitaciones específicas, durante la noche, donde se deja un dispositivo captando sonido en absoluto silencio. Y fue en una de estas sesiones, dentro del Hotel Stanley, donde ocurrió algo que aún hoy genera debate. En la reproducción del audio, tras varios minutos de silencio, se escucha una voz. No es fuerte, no es agresiva, pero es clara. Una sola palabra, repetida 2 veces.
como si intentara asegurarse de ser escuchada. Ven, lo inquietante no es solo la palabra, sino el contexto. La grabación se realizó en una habitación vacía, sin huéspedes, sin personal, sin ninguna fuente conocida de sonido. Y, sin embargo, aquella voz quedó registrada con una nitidez que muchos expertos no lograron explicar. A partir de ese momento, comenzaron a surgir más casos similares. Voces que respondían a preguntas, susurros que parecían seguir a los investigadores por los pasillos. Y incluso grabaciones en las que se perciben varias voces superpuestas, como si una conversación estuviera teniendo lugar, pero en una frecuencia que apenas logramos captar. Algunos de estos audios fueron analizados por especialistas. Se descartaron manipulaciones, errores técnicos, interferencias externas. Y aún así, no hubo una explicación concluyente. Pero hay un detalle que pocos mencionan. En varias de esas grabaciones aparece un patrón. No en las palabras, sino en la entonación. Una forma de hablar que no corresponde a ningún acento moderno. Una cadencia antigua, pausada, como si perteneciera a otra época. Y en algunos casos, esa voz no solo habla, responde. Hubo una sesión en particular en la que un investigador formuló una pregunta sencilla. ¿Hay alguien aquí? Durante unos segundos no ocurrió nada. Luego, un leve crujido. Y finalmente, una respuesta. Siempre. Esa palabra cambió por completo la percepción del fenómeno, porque ya no se trataba de ecos del pasado. Ya no era una repetición sin conciencia. Aquello implicaba permanencia, presencia, algo que no solo estaba allí, sino que sabía que estaba allí. A partir de ese momento, algunos comenzaron a considerar una posibilidad más inquietante. ¿Y si el Hotel Stanley no está simplemente habitado por entidades del pasado, sino que actúa como un punto de conexión? Un lugar donde distintas presencias, de diferentes momentos, convergen. Una especie de cruce invisible entre planos. Y si eso fuera cierto, entonces lo que ocurre dentro del hotel no es un residuo. No es una memoria, es una actividad constante. Viva. Pero hay un problema con esa teoría. Porque si realmente existe algo consciente en el Hotel Stanley, entonces no todos los encuentros deberían ser pasivos. Y, de hecho, no lo son. Hay casos que nunca se hicieron públicos. Testimonios que no aparecen en las visitas guiadas ni en los folletos turísticos. Experiencias que no terminan con una anécdota, sino con consecuencias. Personas que entraron al hotel buscando respuestas y salieron con algo más. Algo que, según ellos, no se quedó allí. Hay una línea invisible que separa la curiosidad de la imprudencia. Y en lugares como el Hotel Stanley, cruzarla puede tener consecuencias que nadie anticipa. Durante años, decenas de visitantes han llegado atraídos por las historias, convencidos de que todo forma parte de una sugestión colectiva. Pero algunos de ellos salieron con una certeza que no buscaban. Uno de los casos más inquietantes ocurrió a finales de los años 90. Un hombre, cuyo nombre nunca fue revelado públicamente, decidió pasar varias noches en el hotel con un objetivo claro: demostrar que todo era un fraude. Llevaba equipos de grabación, sensores de movimiento, cámaras térmicas. No buscaba experiencias, buscaba desmontarlas. Las primeras noches no ocurrió nada fuera de lo común. Silencio, rutina, un hotel aparentemente normal. Pero en la tercera noche, algo cambió. Según su propio testimonio, fue despertado por un sonido seco, como un golpe contra la pared. Al abrir los ojos, notó algo extraño. El aire en la habitación parecía más denso, como si la temperatura hubiera caído de forma abrupta. Encendió la luz. Nada. Pero al girarse hacia la puerta, la vio. No era una figura definida. No tenía un rostro claro. Era más bien una silueta, una ausencia de luz, como si el espacio mismo se hubiera deformado. Permanecía inmóvil, observando. El hombre no gritó, no se movió, simplemente se quedó allí, intentando racionalizar lo que estaba viendo. Y entonces ocurrió algo que nunca logró explicar. La figura avanzó. No caminó, no hizo ruido. Simplemente estaba más cerca,
Y en ese momento, todos sus dispositivos, cámaras, grabadoras, sensores, dejaron de funcionar al mismo tiempo. Lo siguiente que recuerda es haber despertado en el suelo, varias horas después. La habitación estaba en completo desorden. Objetos tirados, cables arrancados, como si algo hubiera reaccionado con violencia. Pero no había señales de intrusión, ninguna puerta forzada, ninguna ventana abierta, solo él y el silencio. Abandonó el hotel esa misma mañana. Pero la historia no termina ahí. Durante las semanas siguientes, comenzó a experimentar episodios extraños en su propia casa. Ruidos en mitad de la noche, objetos que cambiaban de lugar, sensaciones de presencia en habitaciones vacías. Al principio pensó que era estrés, sugestión, una consecuencia psicológica de lo vivido, hasta que ocurrió algo que no pudo ignorar. Una noche, mientras revisaba las grabaciones que había logrado recuperar, encontró un fragmento de audio que no recordaba haber captado. Era breve, apenas unos segundos, pero suficiente. Una voz, la misma entonación pausada, la misma cadencia antigua, y una frase: "No te fuiste solo". A partir de ese momento, dejó de hablar del tema. Se mudó. Cortó contacto con quienes conocían la historia. Desapareció de cualquier registro relacionado con investigaciones paranormales. Pero no fue el único. Hay otros casos similares. Personas que aseguran haber sentido una presencia adherida tras su estancia en el hotel. No algo visible, no algo constante, pero sí una sensación persistente de no estar completamente solos, incluso lejos de allí. Esto plantea una pregunta aún más inquietante que todas las anteriores. ¿Y si el Hotel Stanley no es solo un lugar donde ocurren cosas, sino un punto de origen? ¿Un sitio desde el cual algo puede extenderse? Porque si algo puede seguirte fuera de sus paredes, entonces ya no estamos hablando de un lugar encantado. Estamos hablando de algo mucho más difícil de contener. Y lo más perturbador es que, a pesar de todos estos testimonios, el hotel sigue funcionando con normalidad. Recibe visitantes, organiza eventos, ofrece recorridos nocturnos, como si nada de esto fuera real, o como si no pudiera detenerse. Hay lugares que parecen resistirse al paso del tiempo, no porque conserven su arquitectura, sino porque algo en su interior se niega a desaparecer. El Hotel Stanley sigue en pie, majestuoso, recibiendo huéspedes cada temporada, como si su historia fuera solo una curiosidad más. Una anécdota que se cuenta en voz baja entre pasillos bien iluminados. Pero quienes han prestado atención a los detalles saben que hay algo más. No son solo las historias aisladas. No son únicamente los testimonios de quienes aseguran haber visto o escuchado algo inexplicable. Es el patrón, la repetición, la sensación constante de que el hotel no está vacío cuando debería estarlo, de que hay una actividad que no depende de la presencia humana y que, en algunos casos, parece anticiparse a ella. A lo largo de más de un siglo, en el Hotel Stanley ha acumulado capas de memoria. Cada huésped, cada experiencia, cada momento de miedo o incertidumbre, parece haber dejado una huella. Y en ciertos lugares, esas huellas no se desvanecen, permanecen, se superponen, se repiten, como si el tiempo no avanzara de forma lineal dentro de esas paredes. Algunos expertos han sugerido que ciertos espacios pueden actuar como contenedores emocionales, lugares donde eventos intensos, trauma, miedo, incluso rutina obsesiva, quedan impregnados en el entorno. Y cuando las condiciones son adecuadas, esas impresiones pueden manifestarse, no como recuerdos, sino como presencias. Pero esa teoría, por sí sola, no explica todo. No explica las voces que responden. No explica las figuras que parecen observar. No explica los casos en los que algo parece seguir a quienes abandonan el lugar. Porque eso implicaría intención, conciencia, algo que va más allá de una simple repetición. Y es ahí donde el misterio del Hotel Stanley se vuelve realmente inquietante. Porque quizá no estamos ante un fenómeno pasivo.
Quizá no se trata de ecos atrapados en el tiempo. Quizá estamos ante algo que utiliza ese entorno, que se alimenta de él, o que simplemente lo ha convertido en su hogar, un hogar del que no tiene intención de marcharse. Hoy, el hotel sigue siendo un destino turístico. Personas de todo el mundo lo visitan, algunos por su historia, otros por la curiosidad, otros por la esperanza de vivir algo que desafíe la lógica. Y aunque muchos se marchan sin experimentar nada fuera de lo común, otros no pueden decir lo mismo, porque hay experiencias que no se pueden compartir fácilmente, no por falta de pruebas, sino porque, al hacerlo, parecen volverse más reales, más cercanas, más difíciles de ignorar. Y quizá esa sea la verdadera naturaleza del misterio. No lo que ocurre dentro del Hotel Stanley, sino lo que ocurre después, lo que permanece en la mente de quienes lo han vivido. La duda, la incomodidad, la sensación persistente de que algo no encaja, de que hay preguntas que no deberían formularse, porque a veces entender algo es la forma más rápida de invitarlo a quedarse. Así que la próxima vez que escuches una historia sobre un lugar encantado, sobre voces en la oscuridad o presencias invisibles, recuerda esto: no todos los huéspedes hacen el checkout, y algunos pueden estar más cerca de lo que imaginas. Si quieres seguir explorando historias que pocos se atreven a contar, en lugares donde la realidad se distorsiona y los secretos permanecen ocultos a plena vista, suscríbete, porque hay verdades que no buscan ser encontradas, pero una vez que las conoces, ya no te dejan ir.